Este martes el apunte corresponde a Manuel Martínez. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi querido Gil, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, pues comenzamos este 12 de octubre precisamente, que sabemos el Día de la Raza, pero realmente ¿qué conmemoramos? Pues ya tú nos dirás. Pues mira, hoy se conmemora, es decir, que se recuerda cosas importantes que pasaron en nuestra historia. Pero veamos algunos datos interesantes para que los amigos del auditorio tengan información con respecto al día. Adelante. Gracias. Pues mira, hoy se conmemora o se recuerda que hace 529 años Colón descubrió, entre comillas, América. Colón partió del puerto de Palos, España, con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, que todo el mundo recordamos esto en la escuela, el 3 de agosto de 1492. Es decir, que pasó 2 meses en alta mar hasta llegar el 2 de octubre de este año a las Antillas, en una parte occidental de América. Pero ¿Colón descubrió América? No. A ver, los primeros asentamientos humanos que se tienen registro en América fueron hace unos 15,000 o 13,000 años antes de Cristo. Es decir, que hace 15,000 o 17,000 años ya había llegado los primeros humanos que no estaban en América, sino vinieron de Siberia por una glaciación en la época polar. Posteriormente, los primeros europeos que tenemos registro que llegaron a América, según las últimas investigaciones arqueológicas, son los vikingos, que se encuentran algunos asentamientos vikingos en el año 1000 antes, después de Cristo, en la zona de Canadá. Es decir, que casi 500 años antes que llegara Colón, llegaron los vikingos al norte de Europa, de América, pero no generaron una migración importante para decirse, entre comillas, descubridores. Pero también es importante decirle a los amigos del auditorio que esto del Día de la Raza ya no se conoce así formalmente. Esto empezó en 1929 con José Vasconcelos y su obra La Raza Cósmica, y se propone que se celebre hoy el Día de la Raza. Posteriormente el nombre cambió oficialmente al Día del Encuentro de Dos Mundos, y al final del 2020 hubo una modificación y el nombre oficial es Día de la Nación Pluricultural. Así es el nombre oficial, aunque todo el mundo lo conozcamos como el Día de la Raza. Sin embargo, ¿cómo lo celebran en varios países de América? Por ejemplo, en Estados Unidos lo conocen como el Día de Colón hoy, cosa que tiene lógica, pues porque es cuando Colón llegó a América. Como decíamos, en México es el Día de la Nación Pluricultural, pero otros países como Ecuador, por ejemplo, es Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque es un país que tiene sus propias características. Bolivia, Día de la Descolonización. En Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Por cierto, aquí vale la pena llamar la atención que los gobiernos con una fuerte presencia de izquierda dan un peso importante al tema del indigenismo o de contra la hispanidad, digámoslo así. Por ejemplo, en Chile es el Día del Encuentro de Dos Mundos, como pasaba antes en México, o en Perú, el Día de Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Es importante esto en que los países de América le demos un peso a los indígenas, pero tomar en cuenta que nos forman parte de un mestizaje global. Ya en América no existe puros indígenas o puros españoles, no es un mestizaje. Sin embargo, cuando vemos, según el Banco Mundial, cómo es la población de indígenas en América, es un dato muy interesante. México es el país con más población indígena registrada, según el Banco Mundial, de su población. 25 millones de mexicanos son considerados población indígena. Es decir, que el 19.4% de la población de México es indígena. Sin embargo, el segundo lugar es Guatemala, con 6.5 millones de indígenas en su población, pero representan el 43.8% de su población. Bolivia tiene 5.6 millones de indígenas viviendo en sus tierras, que es el 48% de su población, viendo cómo Guatemala o Bolivia tiene una importante cantidad de gente de su población que son indígenas. Sin embargo, también nos habla de un mestizaje. Dos datos rápidos para terminar. Estados Unidos tiene solamente 4.3 millones de personas consideradas indígenas en su población, es decir, solamente el 1.3%. Pero el dato que a mí más me sorprende es Brasil, con una importante cultura indígena que existió. Ahora solamente hay 0.9 millones de indígenas, que es el 0.4% de su población. Estos son algunos datos que nos llaman a la atención y que nos recuerdan que festejamos que Colón, o conmemoramos que Colón llegó a América, pero que ya había gente en el mundo, en América, cuando llegó Colón, que posiblemente los vikingos y antes la gente que venía de Siberia lo descubrió América, entre comillas, y que somos miembros
de una cultura de mestizaje, más de indígenas o españoles o cualquier otra gente que llegó a esta parte del mundo. Sin duda. Oye, Manuel, muy interesante la información y justamente pues este fin de semana, digamos, en Estados Unidos fue cuando se celebró el Día de Cristóbal Colón. Ayer justamente porque no lo celebran el 12, sino que lo van moviendo para que sea el lunes más cercano en el mes de octubre. La verdad es que interesantes los datos, entonces ya no tenemos que decir que es Día de la Raza, aunque el nuevo nombre sí está medio complicado. Sí, de la nación pluricultural, entiendo el concepto de que somos muchas culturas, pero la gente le seguirá diciendo, te lo puedo apostar, Día de la Raza. Sin duda. Manuel, un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho.